Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a la séptima semana de la liga de draft de Streamer Planet. El día de hoy vamos a estar enfrentando a Yoku y a los Blackthorn Frogadiers. Espero una muy buena batalla. A la izquierda pueden ver a mi equipo, creo que tengo un par de sorpresas, sobre todo Gengar, que no había aparecido, y Moltres, que hace su retorno después de no aparecer desde la semana 1. Abajo está el equipo que yo espero que traiga Yoku, no está confirmado. Yo siento que va a ser ese, salvo que traiga a Lapras o a Jinx en vez de Poliwrath. Entonces vamos a esperar el código y los veo en un segundo. Listo, ya pusimos el código, estamos buscando. Mucha suerte, Yoku. Esta pelea va a ser muy importante, porque obviamente todas las peleas son importantes, pero en esta ocasión todos en nuestra división nos estamos jugando todavía el pase a las finales. Yo tengo muy buena oportunidad si es que gano esta batalla. Y obviamente también el cierre contra Team va a ser muy importante. Team juega contra Johnny esta semana, entonces esa pelea también de ahí va a depender mucho. Y yo creo que la otra división ya está prácticamente resuelta. Faltaría ver quién gana entre Celobgo y Randy. Entonces ya tenemos aquí todo listo. Vamos a ir con reglas normales. Sí. Vamos a usar a la party. Y vamos a ver qué trajo, porque aquí yo creo que tenía demasiadas buenas opciones. Sí vino Tauros, sí vino Poli. No vino Dragonite, eso me sorprende mucho. El hecho de que no esté Dragonite me parece una sorpresa bastante interesante. Me gusta mucho aparte que no vino Jinx. Y como no vino Jinx, no tiene realmente muchas cosas con las que siento pueda amenazar a mi Gengar. Por ejemplo, el Tauros tal vez, su propio Gengar tal vez. Pero vamos entonces a reemplazar a Dragonite. No sé si habrá visto en mi video de análisis que me la haya querido cambiar así como de... no voy a llevar a Dragonite porque dijiste que iba a llevar a Dragonite. Pero bueno, lo importante es que... ¿Con quién quiero empezar? Como no está Jinx, siento que prácticamente la mitad de su equipo Slowbro tiene buen matchup. Si viene Venusaur, puedo cambiar a Venusaur. Si viene su Gengar de entrada, que también es una posibilidad, puedo cambiar sin problema a Mok. Yo creo que se va a ir por Doctrio porque va a querer empezar con piedras. Y tal vez se vaya con Arcanine porque tal vez haya visto en todas mis peleas que me gusta mucho empezar con Venusaur. Entonces vamos a darle, a ver qué tal. Venga. Y estamos listos. Semana 7. Cuernavaca Cyndaquils contra Blackthorn Frogadiers. Y vamos a ver con qué empezó. Me gusta a mí empezar con Slowbro. Siento que no cualquier cosa de su equipo le agrada mucho empezar contra Slowbro. Y empieza con Doctrio, perfecto. Porque aquí él tiene que escoger. Tiene que escoger si realmente quiere las piedras o si prefiere que Doctrio se vaya. Porque... ¿qué puedo hacer? Puedo echar un Psychic que no va a matar a Doctrio, pero le va a pegar bastante duro a lo que sea que saque. Si echo Ice Beam, el único que lo aguanta es Arcanine. A todas eso. Es una interesante decisión. Yo creo que sí me podría ir por el Sword, pero vamos con Ice Beam, porque Ice Beam puede pegarle a Venusaur. Y porque Ice Beam aparte tiene chance de matar. Si no mata, de todos modos deja a Doctrio muy mal. Sí, pero sí va a salir. ¿Quién va a venir? Venusaur, perfecto. Se la leímos ahí con el Ice Beam. Espero ahí un buen daño. Poquito más de la mitad. Aquí lo que sí, tengo que ir a fuerzas con mi propio Venusaur. Porque puede intentar un Sludge Bomb, puede intentar Growth, puede intentar muchas cosas. Espero no vaya directo a Arcanine. Si va directo con Arcanine, de todos modos tengo con qué lidiar con Arcanine. Entonces me parece aquí Venusaur es un buen movimiento. Mega Drain no va a hacer nada.
Y aquí tiene una difícil decisión porque su Venusaur, si se queda, no va a poder contra el mío. Aquí al final siempre gana mi Venusaur, salvo que haya algún crítico o algo así. Y si cambia se está arriesgando Sleep Powder. Entonces yo sin ningún problema puedo Mega Evolucionar, irme por mi Sludge Bomb. A lo que sea que saque menos a prácticamente todos les va a hacer bastante buen daño. Va a salir, yo pienso que viene Gengar. No, viene... Uy, viene Arcanine. Aquí me podría arriesgar, pero realmente no vale la pena arriesgar a Venusaur. Porque con el daño que va a tomar, incluso lo podría envenenar. Pero con el daño que va a tomar, me parece la mejor idea. Probablemente use Agility. Tal vez trate de poner algo, pero Moltres. Si no hay piedras, Moltres golea esta cosa, pero impresionante. Aquí solamente espero no cambie a Dugtrio, porque eso sí le daría problemas a Moltres. Sobre todo si es que trae a Rock Slide. Pero a ver si no... Yo espero que me ataque con un ataque de fuego. Sí, Flamethrower, y a Moltres no le va a hacer nada. Moltres puede tranquilamente estar aquí contra Arcanine. Lo que sí, aquí puedo predecir el cambio y tratar de quemar. O puedo irme por daño. La verdad yo creo que prefiero irme por daño. A lo que sea que salga le va a doler un Air Slash. Sobre todo si sale... Sobre todo si decide salir con Poliwrath. Poliwrath, como es mitad lucha, un Air Slash le va a doler mucho. Y definitivamente podría tratar de ir también con Tauros. Pero a Tauros no le encanta recibir el Air Slash tampoco. Y Tauros no puede hacerle mucho a Slowbro. Ni siquiera si trae... ni siquiera si por algún motivo decidió ponerle a Tauros el Thunderbolt que había mencionado. ¡Oh! Ese crit fue importante. Ese crit fue muy muy importante. No, igual y no tan importante, pero sí... Definitivamente no es lo que más le convenía ahí. Va a venir Dugtrio. Yo pienso que va a esperar el cambio y se va a ir por piedras. Pero sin Arcanine aquí no sé si me convenga ya dejar caer a Moltres. Porque he estado cambiando. Él probablemente ya se dio cuenta de que he estado cambiando. Y yo siento que Dugtrio sí me puede hacer fácil el suficiente daño como para bajarme. De todos modos, creo que quitando a Arcanine ya no tengo tanto uso para Moltres. Voy a esperar a que se vaya por piedras y le voy a pegar con un Air Slash. Sí se fue por piedras, pero entonces por mí no hay problema. Dañar a Dugtrio para mí es muy muy importante también. Aparte, al que más le duelen las piedras en este caso es precisamente a Moltres. Entonces, pues por mí no hay ningún problema que le pegue a Moltres. Siempre está la posibilidad de que falle el Rock Slide. Entonces me voy a ir por Air Slash. Si me pega no pasa nada. En una de esas lo aguanto. ¡Oh! ¡Lo aguanté! Moltres. Moltres, eres grande, pero... ¡Oh! El flinch. Había la posibilidad. De todos modos, una vez más, hay probabilidad de que falle. Entonces me tengo que quedar ahí. Y no pasa nada. Perdemos a Moltres, pero Moltres cumplió muy muy bien su labor. Moltres cumplió su labor excelente. Aquí, como ya no está Arcanine, no veo realmente ningún motivo para no salir con Plant Gang. Porque ¿a quién le queda? Le queda Poliwrath, le queda Tauros, le queda su propio Gengar. Entonces yo creo que sí, aquí me puedo ir tranquilamente por Venusaur. Lo más seguro es que ya deje que tome a... Dugtrio. Un poquito de daño de piedras, no pasa nada. Probablemente me trate de pegar con Sucker Punch, yo creo. Tratar de hacer un poco más de daño, pero ya voy a tomar a Dugtrio. Y empezó interesante esta pelea. Un poco de RNG para los dos lados. Un crit que yo creo que sí fue bastante bueno sobre Arcanine. Y un flinch de parte del Rock Slide. Imagínense que hubiera podido bajar
Que hubiera podido bajar a Doctrio. Eso hubiera sido muy muy bueno. Ahorita él todavía tiene... Tiene entero a Tauros. Yo creo que ahorita el que más me va a preocupar va a ser Tauros. Ya le pude meter un buen golpe a su Venusaur. Eso siempre también es muy útil. Su Venusaur podría tener Earthquake, es lo que estoy pensando también. Y la ventaja es que tengo algo bastante bueno para Gengar. Si va a sacar a Doctrio, me pregunto. Viene Tauros. Ok, Mega Drain. Me gusta Mega Drain sobre Tauros. Porque me va a permitir curarme también una cantidad bastante decente. ¿Y con qué me puede pegar Tauros? No sé realmente qué espere poder hacer con Tauros. Yo creo que tranquilamente me puedo ir por otro Mega Drain. Ah, trae Flamethrower. Va a doler, pero no creo que haga tanto. No, porque la defensa especial de Tauros es medio baja. Entonces puedo robarme el alma de Tauros. Y también la otra ventaja es que todavía para Mega Gengar tengo también a Jolteon. Jolteon, salvo que reciba un crítico, no se va a ir de un golpe. Yo creo que aquí Venusaur ya cumplió. Aquí no me importa que saque. Venusaur va a echar, me parece que un Earthquake, salvo que venga Poliwrath. Si viene Gengar, a fuerzas tengo que echar Earthquake. Porque no puedo arriesgarme a que tenga Substitute. Ya bajé a Tauros, ya bajé a... Aquí lo único que tengo que hacer es esperar que no sea crítico. Porque un Earthquake aquí de Plant Gang le va a hacer mucho daño. Mientras no me haga crítico con Psychic, no tengo ningún problema. Venga, dioses del RNG. Ajá, viene el Psychic. Por favor no seas crítico, por favor no seas crítico. Bien, entonces es muy muy efectivo. Me duele mucho, pero esto le va a doler mucho a él. ¡Oh! Yo sí hice crítico. Yo sí hice crítico, definitivamente sí. ¡Ay, qué mala suerte! Yoku, lo siento mucho. En verdad, te juro que lo siento mucho, pero... ¡Qué mala suerte! Y es un momento en el que lo tengo que decir. Yoku es muy bueno, pero yo pienso que durante toda la liga ha tenido muy mala suerte. Y esta pelea definitivamente es evidencia de eso. Yoku ha tenido muy muy mala suerte. Ay, lo siento mucho, amigo. Pero ese crit me favorece a mí completamente. Ni siquiera sé bien qué le queda. Me parece que queda Poliwrath. Y me parece que queda... Salvó a Doctrio, ¿verdad? Para este punto queda su Venusaur, queda Doctrio y creo que queda Poliwrath. Aunque ahorita estoy seguro de que está bastante molesto. Cualquier persona estaría molesta después de que ya le di 2 veces con un crítico. Definitivamente la suerte me está sonriendo aquí. Muy muy cañón. Vamos a ver con qué sale, porque ya nada le conviene. Creo que ya nada realmente puede bajar a Venusaur 1 contra 1. Creo que lo ideal sería sacar a su propio Venusaur, porque así por lo menos va a medio asegurar que puede hacerle un poquito de daño. Y tal vez con eso... bueno, sí, Doctrio. Doctrio también puede asegurar un poco de daño. Tal vez consiga otro flinch. Aquí lo más probable es que se vaya por un Rock Slide y que trate de sacar otro flinch. No quiero jugar riesgoso. Yo voy a echar mi Mega Drain ya para bajar a Doctrio. Obviamente va a ser más rápido. Earthquake, salvo que sea crit, no debería de matar todavía. Sí, lo bajó. Bueno, ni modo, aquí Plant Gang va a caer. ¿Y qué me conviene? No me conviene Mog. Aquí ya puedo bajarlo con un Shadow Ball. Si cambia a Venusaur, yo creo que de 2 Shadow Balls ya lo puedo bajar. Pero si no contra Venusaur, todavía puedo cambiar a Gengar o a Bro. Aquí lo más probable es que venga un Sucker Punch, pero voy a irme por mi Shadow Ball. Va a salir Doctrio. ¿Va a venir Venusaur entonces? Sí, ¿cuánto? No sé cuánto le haga Venusaur, la verdad no creo que le haga mucho. Lo más seguro es que tenga Earthquake.
Lo malo es que también mis dos Switch a Venusaur ya cayeron. Yo pienso que se va a ir por un Sleep Powder. Si no se va por un Sleep Powder, entonces voy a estar bien porque puedo hacer Substitute y no pasa nada. Vamos a ver si le leí el Sleep Powder. Sí, le leímos el Sleep Powder. Ahora tengo un turno gratis para Shadow Ball. Entonces vamos a aprovecharlo. Ay, me pregunto si sí lo podré bajar de uno más. Sí, definitivamente lo voy a bajar de uno más. Todo el RNG ha estado a mi favor. Absolutamente todo el RNG ha estado a mi favor aquí. Va a desaparecer mi Substitute, pero tiene la defensa baja. Tiene la defensa abajo, entonces Shadow Ball se lo lleva seguro. Y esta pelea he tenido demasiada suerte. Tenía mucha confianza en el equipo, pero esperaba que fuera una pelea mucho más trabada. Y la suerte me ha favorecido por completo. 2 crits, una baja de defensa especial. Salvo por ese flinch, todo ha sido perfecto. Yo creo que aquí va a venir, sí, aquí va a venir Poli. Aquí puedo arriesgarme a que tenga Earthquake, pero prefiero no arriesgar a Jolteon porque Jolteon siempre va a ser más rápido que... Doctreo. Entonces, mientras pueda entrar entero contra Doctreo, me da igual que tenga este Poli. Lo único que quiero es hacerle un poco de daño. Sí, se va a venir con el Earthquake, a salvo que sea crit, Purple Haze debería aguantarlo bastante bien. Y aquí yo me puedo ir tranquilamente por un Psychic. Es probable que tenga... ¿qué? ¿Thunder Punch? No sé qué puede hacer realmente Poli contra Bro. Lo más seguro es que un Thunder Punch o algo así. Rock Slide, a ver por los flinches. De todos modos no me hace suficiente daño. De todos modos sí consigue el flinch. Pero es que esa es su estrategia ahorita. Se tiene que ir por flinches. Yo al primer Psychic que le pueda meter. Al primer Psychic que le meta. 2 flinches seguidos. Está teniendo ya... Por lo menos se está compensando un poco la suerte ahí. Ya le tocaba. Pero ya había sido mucho. Muchos Rock Slides. Ajá, súper efectivo. Y aquí yo creo... Puedo salvar a... Prefiero ya no arriesgarme. Podría tratar de guardar ahí diferencial. Salir con Gasparín. Pero para este punto yo creo que ya mejor dejo que caiga... ¿Puedo dejar que caiga Purple Haze? Sí, porque aparte tenía el Earthquake. Si salía con Gengar, Earthquake lo iba a bajar. Aquí puedo volver ahora sí ya a Jolteon. Y tengo que ver cuánto le hace Jolteon a... Tengo que acordarme más bien cuánto le hace Jolteon a esta cosa. Porque un Sucker Punch todavía podría bajarme. Entonces no puedo arriesgarme a que salga Doctreo y me haga un Sucker Punch. Me parece que le hago... ¿Le va a ser suficiente? Me voy a arriesgar a que cambie a Doctreo simplemente para tratar de guardar ahí un poco. Pero no, sí, ya va a dejar que esto quede así. Y otra vez, salvo que Sucker Punch, que siempre es una opción. Salvo que Sucker Punch conecte, yo creo que ya está prácticamente asegurado esto. Me parece que de todos modos tengo que tener cuidado. Porque a nadie le gustaría, de mis Pokémon, a nadie le gustaría recibir todavía un Earthquake de Doggy. Y es muy probable. No, pero ya ni siquiera intentó el Sucker Punch. Me pregunto si lo tenía. De todos modos, muy buena pelea, Yoku. Muy, muy lamentable ahí la cantidad de RNG que influyó. Yo creo que, como comentaba, sí le ha pesado mucho. La cantidad de RNG que le ha tocado en contra a Yoku ha sido muy, muy, muy determinante en la mayoría de las peleas. Y esto, pues, yo tengo que estar agradecido con eso.
y tengo que seguir planeando porque la próxima semana vamos contra Team. Y el equipo de Team ya nos metió una buena rastriza una vez, entonces quiero tratar de que estemos listos. Vamos a revisar aquí al equipo. Teníamos a Jolteon tímido porque así nada más podía asegurarme que le empatara en velocidad a Gengar. Traía estos dos, traía el Shadow Ball y traía el Substitute. El Substitute al final sí nos ayudó mucho porque pude evitar el Sleep Powder de Venusaur. Eso siempre es muy útil. Traíamos aquí a Mok. Al final Mok ni salió, pero Mok estaba encargado de bajar a Gengar. Yo tenía esperado que el Gengar ahí bajara a mi Venusaur y entrara Mok a meter un Crunch. Tenía Crunch, Poison Jab, Ice Punch era para Dragonite, Thunder Punch era por si le quedaba enfrente Poliwrath o Lapras. No era mi situación ideal, pero lo tenía por si acaso. Teníamos aparte Gengar estrenándose con su Timid Nature, creo que tampoco salió. Pero traía sus dos ataques básicos, Thunderbolt para Poli y para Lapras, Dazzling Gleam para Dragonite. Me esperaba a Dragonite, debo decirlo. Teníamos a Venusaur estrenando Naive Nature. A fuerzas quería que Venusaur tuviera naturaleza que le aumentara velocidad, porque así tenía que... él hubiera tenido que traer tanto a su Venusaur como a Dragonite con naturaleza que aumentara velocidad, o no iba a ser más rápido que yo. Entonces traía como siempre mi ya muy confiable set, Sleep Powder, Earthquake, Sludge Bomb y Mega Drain. Y tenía pensado ponerle Outrage también para Dragonite, pero Earthquake era más conveniente en general. Tenía aparte a Moltres haciendo su retorno y hizo una labor excelente. Hubiera hecho más todavía de no ser por ese flinch, que tuvo mucha suerte con los flinches, eso sí. Pero al final fue muy útil. Su Flamethrower y Air Slash son básicos. Will-O-Wisp, el único que me hubiera servido quemar, yo creo realmente hubiera sido a Dragonite, pero es muy útil tenerlo. Y Rust, él estaba aquí para golear a Arcanine y bajar a Arcanine, y qué bien lo hizo. Y por último, como ya es costumbre, Purple Haze, modesto para Dragonite otra vez, para prácticamente todo, le dolía bastante el Psychic. Y Surf, esta vez no traía Scald porque sentí que tener tantito más de daño, como no traía Stealth Rock, y eso fue muy importante. Esta semana no traje Stealth Rock. La primera semana no lo llevé y me fue muy mal, pero decidí arriesgarme y por suerte nos salió bien. Pero traía Surf para asegurar un poquito más de daño extra y Thunder Wave por si podía alcanzar a paralizar algo. Eso fue todo para la semana 7. Muchas gracias a todos, espero disfruten el video. Yo los estaré viendo ya la próxima semana para cerrar. Semana 8 de la Liga de Draft de Streamer Planet. Yo soy Salomonster y nos estaremos viendo a la próxima.